Buenos días, y buenos días a todos los vendedores Alfa Romeo. A diferencia de las otras veces, cuando nos hemos encontrado cara a cara para probar los vehículos, ahora os hablaré del nuevo Crosswagon y de las pruebas que hemos realizado en nuestra base en el Círculo Polar Ártico. Pruebas que demuestran la competitividad del Crosswagon y la diferencia de comportamiento entre nuestro 4x4 y los 4x4 de la competencia. A mi lado vemos parte del vehículo, donde os mostraré al final los principales componentes mecánicos, y en la pantalla los vídeos de los que os he hablado. Comienza ahora el vídeo grabado con el Crosswagon durante las actividades de desarrollo y de puesta a punto que hemos realizado en nuestra base de Arjeplog, en el Círculo Polar, al norte de Suecia. Una base situada cerca de un lago que en invierno se hiela. El espesor del hielo puede llegar a alcanzar 1 metro, y sobre el lago están situadas las pistas de prueba, donde desarrollamos, ponemos a punto y testamos la seguridad activa y el comportamiento dinámico, el placer de conducción del Crosswagon. Empecemos con las características competitivas del Crosswagon. Ante todo, tracción 4x4 permanente. Y por tanto, esto se demuestra en este arranque con las ruedas delanteras en asfalto y las traseras en el hielo, que quiere decir tracción permanente para el cliente. Significa que no hay un plazo de tiempo de retraso para transferir el par de un eje a otro, para transferir el par del eje que patina al que tiene adherencia. De hecho, aquí puede verse en la repetición que en cuanto se pisa el acelerador, el vehículo empieza a arrancar. En los diagramas que representan la curva del par delantero-trasero, desde el momento en que empieza a abrirse la mariposa, podéis ver cómo el tiempo de retraso no existe. En cambio, en los vehículos que son nuestros más directos y cualificados competidores, como podéis apreciar en estas pruebas, existe cierto retraso entre el deslizamiento y el arranque del vehículo, que es percibido por el conductor como un retraso en el arranque. Acabáis de ver el Audi y ahora vemos el BMW. Otro nuevo elemento competitivo del Crosswagon es la integración del control electrónico, en este caso el VDC, que como sabéis es el sistema de estabilidad Alfa Romeo con la mecánica 4x4. El sistema de control detecta las ruedas que patinan y las bloquea usando los frenos, impidiendo que todo el par se descargue en la lateral que patina. El comportamiento es similar al de un diferencial autoblocante derecha e izquierda. De hecho, en los diagramas podéis observar cómo las ruedas que apoyan en el hielo son bloqueadas por el VDC. Aquí se ve representado por las flechas rojas que interpretan la actuación del VDC en las ruedas situadas en la zona helada, y podéis ver cómo el vehículo enseguida arranca. Nuestros competidores presentan algún que otro titubeo más, y podéis ver cómo se produce un mayor deslizamiento en el arranque.
No era el objetivo principal de este vehículo, pero hemos conseguido unos resultados excelentes en el comportamiento off-road. Aquí vemos una pendiente del 32%, con un pavimento totalmente cubierto de hielo y nieve. ¿Y con qué facilidad, con qué seguridad el Crosswagon la afronta? Y también la bajada. Es una bajada muy fuerte, del 42%, y las condiciones de funcionamiento son de total seguridad. He aquí una nueva demostración de la integración entre el control electrónico y la tracción permanente, que muestra un comportamiento similar al de un diferencial autoblocante. De hecho, podéis ver cómo en estas condiciones, con una rueda en el aire, es bloqueada, detenida por el sistema VDC. Luego permite al vehículo seguir adelante solo con 3 ruedas. Veámoslo de nuevo en la repetición, cómo se bloquea la rueda y el vehículo que empieza a ponerse en marcha. En el diagrama se aprecia cómo la rueda en el aire es bloqueada por el VDC. Veamos ahora lo más interesante de la competitividad del Crosswagon. Esta es una prueba realizada en un circuito en forma de círculo. Un círculo de 250 metros de diámetro, a velocidad constante. Y lo que se busca es la máxima velocidad de recorrido, la máxima velocidad a la que el vehículo puede recorrer este circuito circular sin derrapar. Y como podéis haber observado en el velocímetro, llegan a alcanzarse velocidades superiores a los 80 km/h, que equivalen respecto a la versión 4x2 a un 20% más de velocidad. Y esto gracias a la tracción permanente, a la distribución del par anterior y posterior, 42% delante y 58% detrás, que nos ha permitido nivelar el vehículo a la perfección. Esta nivelación, suelen hablar de ella los pilotos de Fórmula 1, diciendo vehículo bien nivelado o mal nivelado. ¿A qué se refieren? A la relación entre el subviraje y el sobreviraje. Nuestro Crosswagon, demostrando la calidad de las prestaciones Alfa Romeo, ha alcanzado una nivelación ideal que le permite trazar estas curvas a velocidades muy superiores a la competencia. Mirad lo que les sucede a nuestros mejores competidores. A la misma velocidad, uno de nuestros conductores más experimentados no consigue mantener la trayectoria del vehículo. Y el Audi, en este caso, empieza a sobrevirar. Resulta aún más complicado controlar el BMW, que empieza a subvirar, como podréis observar en las ruedas delanteras, que no consiguen dirigir el vehículo, para después acabar en un sobreviraje. Esto es lo que sucede tras la inicial dificultad de BMW de entrar en la curva. Habéis visto cómo las ruedas están muy giradas y en un momento dado el vehículo empieza a sobrevirar, lo que hace muy difícil controlar el vehículo. Fijaos hasta qué nivel de derrape se llega, de trompo completo. ¿Y qué siente el cliente del Crosswagon? Los 4x4, por lo general, tienden a subvirar porque la parte trasera prevalece ante todo.
En cambio, en el crosswagon, debido a la nivelación que hemos conseguido obtener, la entrada en la curva, el subviraje no existe. Y en el mismo circuito de antes, pisamos a fondo el acelerador y el vehículo sigue la trayectoria establecida. No tiende a abrirse. Lo veremos también en los diagramas, la diferencia entre el crosswagon y un 4x2, cómo el crosswagon se mantiene en la trayectoria establecida por el conductor. ¿Qué significa esto para un cliente normal? Pensemos en una excursión en la montaña o en el regreso al final del paseo. La facilidad de manejo, la facilidad de control, incluso en condiciones con pavimento no del todo seco, están garantizadas. La seguridad activa es la máxima posible. En esta simulación habéis visto cómo funciona el sistema permanente. Las 4 ruedas disponen siempre de aceleración y de las fuerzas longitudinales que mantienen el vehículo dentro del circuito. Las cualidades del crosswagon se resaltan aún más en esta prueba de lane change, es decir, de cambio de carril. Cambio rápido de carril. Mirad cómo los movimientos en el volante son sencillos y fáciles. Ya os lo había comentado, un vehículo fácil de conducir, de controlar. Y de nuevo nuestros competidores, dificultades al entrar y por lo tanto un bajo placer de conducción. Y aún más difícil el control en la salida. Aquí hablamos de seguridad activa comprometida. De nuevo, en este caso, el BMW no consigue mantenerse en la trayectoria y al final nos salimos del circuito. Otra prueba que resalta la maniobrabilidad y la estabilidad del crosswagon, los conos. Mirad cómo el crosswagon consigue mantenerse cerca de los conos. Significa que entra bien, que entra con facilidad, y cómo es de estable al salir, es decir, cómo es fácil controlarlo. Mirad también las maniobras en el volante, sencillísimo. Parece que conducimos un vehículo sobre raíles. Es difícil para los otros vehículos permanecer cerca de los conos. Fijaos cómo el Audi va abriéndose cada vez más. Incluso llega a tocar el cono. Y ahora no consigue mantenerse cerca. Se abre mucho. Ahora el BMW entra con dificultad. Pensad también, cuando uno conduce y gira el volante, pero el coche no responde. Es lo opuesto al placer de conducción. Y fijaos también en la salida. Difícil de controlar. Tened en cuenta que el conductor es un piloto experto y no consigue mantenerlo en línea. Ahora veremos un resumen de las cualidades, del placer de conducción, de la seguridad activa del crosswagon. Aquí estamos circulando por la pista de handling, en el lago helado, y hemos indicado los datos de par transmitidos por el eje delantero y trasero. Como podéis ver, en este caso, 40 y 50. Y la velocidad en la curva principal a la derecha, que rebasa los 80 km/h. Y en este diagrama radar, la indicación de las fuerzas laterales y longitudinales. Podéis ver cómo es fácil e instintivo conducir un crosswagon, cómo es fácil entrar en la curva y controlar el sobreviraje.
Esto significa placer de conducción, de nuevo seguridad activa. Y después veremos en la repetición detallada, en la curva que os he mencionado, cómo se distribuye el par entre el eje delantero y trasero y cómo las cuatro ruedas contribuyen a las fuerzas laterales que mantienen el vehículo clavado a la trayectoria en curva. Ahora vemos una prueba en una carretera normal. Es la carretera que lleva a Cabo Norte, una curva al final de una pequeña bajada, y cómo el Crosswagon se mantiene en su lado de la carretera sin ningún problema. Fijaos en los vehículos de la competencia. A la misma velocidad, cómo tienen dificultades para mantenerse en su lado. Si se cruzaran con otro coche, seguramente tendrían problemas. Incluso golpea contra el borde opuesto de la carretera. Menos mal que no había nadie. Pero podéis imaginaros las consecuencias si hubiera habido otro vehículo. Mirad también este otro. Cómo resulta difícil mantener el control y que no derrape. Luego, como ya os dije, no todos los 4x4 son iguales. Nuestro coche en concreto transmite al cliente, al conductor, una sensación de placer de conducción, de facilidad de control y de seguridad activa absolutamente competitivas. Y por último, la comodidad. Gracias a la transmisión que se ha distribuido en las cuatro ruedas, hemos podido primar el confort en la suspensión delantera. Luego hemos conseguido una concluyente ventaja en el confort y en las oscilaciones que sienten los ocupantes provocadas por las irregularidades del pavimento. Aquí estamos probando el vehículo en una pista repleta de baches y badenes que resaltan esta característica. Podéis observar cómo el cuerpo del vehículo permanece quieto mientras las ruedas oscilan. Al final, os mostraremos también un diagrama de aceleración vertical, medida en el asiento, para que podáis observar en cuánto se incrementa respecto a una versión con dos ruedas motrices. Veamos ahora los componentes específicos del Crosswagon que han permitido este comportamiento, como ya os decía, de altas prestaciones, que transmite placer de conducción, facilidad de control y seguridad activa. Aquí tenemos, en la parte anterior, el diferencial delantero, el diferencial central, donde se monta el Torsen, que después veremos con más detalle. Y por último, el diferencial trasero. El disponer de estos tres diferenciales nos ha permitido nivelar el Crosswagon, como ya os comenté antes, para conseguir un comportamiento seguro, con una seguridad activa elevada, un placer de conducción que transmite a los propietarios del Crosswagon las características esenciales de Alfa Romeo. Y para terminar con la mecánica, he aquí el pequeño dispositivo. El Torsen, como podéis ver, son los satélites los que, en caso de deslizamiento de uno de los ejes, de forma automática, sin ninguna necesidad de control electrónico, sino de forma física, bloquean el diferencial y, por lo tanto, permiten que avance el vehículo sobre cualquier tipo de pavimento. Terminemos echando un vistazo a nuestro automóvil. En concreto, fijémonos en el frontal, con actuaciones estéticas de gran deportividad y elegancia.
Y en las ruedas, terminando con un detalle importante. Los neumáticos son innovadores, polivalentes, garantizan al Crosswagon un óptimo funcionamiento sobre cualquier superficie: asfalto, nieve, barro y tierra. Y con la imagen del frontal del Crosswagon, os saludo. Por ahora, doy por finalizado este primer encuentro con vosotros y el Crosswagon. Y os envío un caluroso saludo hasta septiembre, cuando juntos probaremos este vehículo. Y vosotros mismos os quedaréis encantados y maravillados de su comportamiento. Nos vemos en septiembre.